Hola Eli, te vuelvo a ver Hola, después de todos estos Sabri. meses. Gracias, la verdad estoy un poco llegando con jet lag Tranqui. de Chile, Madrid, Buenos Aires, pero hace un mes que sé que nos vamos a encontrar y estoy así como dándole vueltas a preguntas que me parece que hay mucha gente que necesita escuchar. Tenés una historia para mí súper inspiradora y sea que por donde vayamos entrando en la historia, creo que hay me gustaría hacer una invitación de que esto para mí no es una entrevista más, no es un café más. Para mí, esta es una entrevista con alguien que, como hablábamos antes de empezar a grabar, para mí empezaste a ejercer el liderazgo desde muy temprano, ¿no? Tomando elecciones desde muy temprana edad. Y eso implica exponerse a riesgos, tener coraje, conectar también con lo que uno realmente desea, ¿no? Que es algo que cosas que estamos siempre tan condicionados, como condicionados por la aprobación, por la mirada del otro. Y desde ahí me parece que esta es una entrevista que hay que sacarle mucho jugo. Dale, me encanta. Eh, Primero preguntarte cómo estás, cómo llegás. Llego en un casi... estoy en un nivel de intensidad que no tenía hace años de proyectos de trabajo, porque venía con varios proyectos que no me llenaban el tiempo, pero que tenían su pedacito en la semana siempre, y le sumé algo que es full time, full time. Y entonces ahora estoy hace ya un mes y medio en una velocidad, intensidad que no tenía hace años. Y lo estoy disfrutando, para como todo me encanta, entonces está buenísimo, pero estoy tratando de regular para no caer en burnout. Así que ahí estoy. Estás como acelerando porque es la parte de la curva que te gusta, pero sabiendo que este ritmo es difícil de sostener Sí, sí, vamos a como tener que ritmo regular. estable. Sí. Lo que amo igual es que sos la tercera persona que se sienta en esta silla. O sea, primero vino Agus, después estuvo Inés, la dueña de esta casa, y ahora vos. Y las tres empiezan diciendo, estoy feliz, estoy contenta. Entonces digo, bueno, es por acá, estas somos las fundadoras que queremos escuchar. Igual ahora vamos a ir desmenuzando, sacándole capas de cebolla a ese estoy feliz porque entiendo que es un trabajo llegar ahí. O sea, que no siempre en todo tu camino emprendiendo, siendo empresaria, gestionando equipos, este era el estado o la música de fondo que te acompañaba, ¿o sí? No, creo que está bueno ir regulando y encontrando a qué ritmo querés estar en cada momento. Y yo ya necesitaba algo distinto y por eso hoy me encuentro acá, pero mi último año fue nada que ver y fue más tranquilo y fue de búsqueda. Y antes de eso venía de unos años en mi emprendimiento anterior que eran intensos, pero ya con una tranquilidad diferente o con una mirada desde otro lugar, pensando en crecer y escalar. O sea, era muy diferente cuando algo ya está maduro versus algo que recién empieza. Eli, para mucha gente que te está viendo fuera de Argentina, porque en Argentina sos muy reconocida, estuviste en Endeavor en Julio Blando, sos una voz súper potente, pero el que no te conoce, de repente hay gente en otros países que dice, ¿y esta chica quién es? ¿Qué sería para vos una presentación, una bio que digas, bueno, yo si me tengo que presentar o definir, yo me defino con estas cuatro cosas? ¿Quién Es, es Eli? soy Eliana Braxeforte, soy emprendedor en tecnología, trabajo en tecnología hace 20 años. Primero empecé trabajando en Google, que fue mi escuela un poco. Después tuve mi primer emprendimiento, Workana, que es una plataforma de freelance, trabajo remoto y digital, donde estuve 11 años. Y ahora estoy emprendiendo nuevamente en una startup que se llama No Pausa, que quiere ayudar a mujeres a pasar mejor la etapa menopáusica de su vida con tecnología. Contanos un poco esos inicios, o sea, empezaste en Google, que es un poco la compañía así como emblema que fue durante, creo que los años 2000, en la que todos aspirábamos a entrar. Yo me acuerdo que fui ahí una vez en Vital Voices a un cóctel y veíamos a toda la gente que estaba ahí. Era como ver a toda la selección de, no sé, el equipo de fútbol, ¿viste? Con la que todos los chicos sueñan estar. Bueno, eran todo el Dream Team, ¿no? ¿Cómo fue pasar, como vivir en Google, la experiencia Google? Fue muy loco. Y escribí hace poco de nuevo, reviviendo un poco esa experiencia. Y además escribí lo que significó para mí el haber podido vivirla. Yo entré a Google entre las primeras 15 personas, los 15 primeros empleados de Google Argentina cuando abre la oficina. Y eso lo hizo distinto incluso
incluso con lo que vos decís, o sea, que era la empresa en la que todos querían trabajar en ese momento porque había ganado un montón de renombre muy rápido. Y entré, fue lo primero que elegí, lo que escribí mucho tuvo que ver, fue lo primero que elegí yo sola de mi vida, así de, obvio que tenés elecciones que decís, quiero ir por acá, pero de decisiones grandes de mi vida, yo hasta ese momento un poco siempre había vivido mandatos y ahí había algo que me marcó desde peque, que es que me gustaba mucho la tecnología y soñaba con estar en ese mundo, ¿no? Y Google fue cuando apareció la oportunidad de mandar el currículum por la web. Lo hice sin pensarlo mucho. ¿Mandaste el currículum por la web? ¿Qué pensás? Leí una noticia en Clarín, que es el Leíste diario la más noticia en grande. Clarín. Claro. Me quiero morir. En la casa de mis suegros, que compraban el diario en papel, y yo leí la noticia, y Google abre las oficinas ¿Tipo en los Argentina. clasificados? O sea, No, tipo, no. busque trabajo. Como con una noticia. Ah, en la parte económica, como noticia así Google abre pagada. oficinas en Argentina. Hola, oficina argentina. ¿Año? 2005. 2005, perfecto. Dijiste No, acá. 2006. Acá dijiste acá voy yo. Sí, y mandé currículum y fue lo primero que dije, che, yo quiero hacer esto. Yo estaba trabajando en la empresa de mi viejo, era como un poco lo que él esperaba de mí y de mis hermanos, era que trabajáramos ahí. Él había construido una empresa, una distribuidora de En la autopartes. empresa familiar. Claro, súper grande, súper exitosa, y era como, bueno, lo hice para ustedes. El mundo a sus pies. Claro, ¿No? era una oportunidad única, ¿no? Desde el privilegio de tener, che, tengo este trabajo que está ahí esperándome. Y yo no me hallé ahí, estuve un año y cuando apareció esto ni lo dudé. Y fui pasando entrevistas y quedé y empecé ahí. Y fue un camino espectacular porque la empresa era muy joven, tenía muchas partes de lo que es management muy modernas. Entonces, cómo los gerentes trabajaban con sus equipos era algo que ya tal vez vivimos acá muy claramente. Hablábamos de OKRs cuando nadie hablaba de OKRs, la manera de manejar los objetivos trimestrales de toda la empresa. Entonces fue una escuela espectacular y al ser una oficina chica hacíamos un poco de todo. Y nuestros puestos eran bastante amplios comparados por ahí a alguien de Estados Unidos. Entonces yo dentro del mismo equipo, pasé como por 5 lugares distintos en 2 años. Y el tercer año yo empecé a buscar un cambio y después me mudé a Brasil. Y en ese cambio a Brasil, bueno, crecí un montón, tuve mi primer puesto gerencial el último año. Y cuando terminé de armar el equipo, que contraté 6 personas, ahí apareció, quería ser mi socio Tomás, y me dijo que yo lo había conocido a través de Google y me dijo, che, estoy tratando de empezar una startup y me gustaría que te sumes, charlemos. Y ahí empieza a gestarse Workana. Ahí empieza a gestarse Workana. ¿Cuánto sabías vos ahí de emprendedurismo, o sea, de startups? ¿Ya estabas medio metida en ese mundo porque estabas en el mundo tecnológico o no? ¿Lo tenías como un poco más lejos? No, yo a los 17 años, era en el año 99, no dan cuentas, tenía 17 años. Y en ese último año del colegio, en el cambio de siglo, Internet estaba antes de la primera burbuja. Entonces estábamos todos locos con hacer cosas en Internet y con mis amigos nerds del colegio queríamos hacer una startup. Ah, muy bien. Así que... O sea, medio emprendedora precoz. Claro, en ese momento, pero teníamos 17 años, no sabíamos nada de la vida, obvio. Todo falló estrepitosamente. Como también pasa después, en la vida adulta. Pero todos mis amigos con los que quise asociarme en ese momento hoy tienen sus propias startups y les va muy bien. Así que bien. El primero falló, pero sigan porque... Sigan para adelante, pero después la van a pegar. En algún momento si seguís en ese tema te va a ir bien. Y así que ya me gustaba. Y lo que me pasó fue que en Google tuve el acceso a que muchas de las startups de la primera ola de Internet de Argentina eran mis clientes. Okay. O sea, entonces yo conocí a muchos emprendedores que habían tenido éxito en Argentina en la primera ola de Internet, con modelos que hoy ya, no, tipo Taringa, que es un modelo de clasificación, o sea, o de foro, ¿no? Que hoy no hay, pero súper exitosos. Claro. Y bueno, y uno de esos contactos fue Tomás, que es mi socio, pero eso ya me hizo dar cuenta, che, yo acá adentro no me lo voy a pasar. Me divierte mucho más algo donde yo pueda construir algo de cero, donde yo tenga más control sobre lo que quiero construir, sobre lo que quiero hacer todos los días. A mí lo que me pasaba en los trabajos de relación de dependencia era que sentía que los puestos se iban como achicando, ¿no? Y eso es algo que cada uno sabe que le gusta y que no. En mi caso,
necesitaba libertad. Y yo creo que la conseguía emprendiendo. Total. ¿Y qué aprendiste en estos años de Workana respecto al mundo del trabajo independiente? ¿Cuál es tu mirada con respecto a eso? Y más que nada, que todo el mundo está impactado con los avances exponenciales a los que nos expone AI, la inteligencia artificial y los puestos, hay como pánico generalizado de que todos nuestros trabajos van a quedar obsoletos en el corto plazo y vamos a tener todos que tener una gran, no sé, póliza de desempleo porque no nos va a alcanzar ningún plan de reskilling para poder estar en el mercado. ¿Qué es lo que vos ves? Primero, ¿qué aprendiste en Workana respecto al mundo emprendedor, al mundo independiente? Y segundo, ¿cómo ves el futuro del trabajo? Bueno, el trabajo un poco se cumplió lo que hablábamos en Workana cuando empezamos en 2012, que era como un poco, estábamos en una esquina diciendo el trabajo va a ser remoto y teniendo la pancarta, el trabajo va a ser remoto, la gente quiere ser independiente y no te escuchaba nadie. Se te reían. Se te reían. Se te reían. Y terminó pasando, y para bien y para mal, creo, ¿no? Porque lo que pasa es que hay una parte que es muy buena, creo yo, que es la búsqueda que estamos viviendo de parte de las personas de mayor independencia, mayor autonomía en lo que hacen todos los días en su trabajo, ¿no? La verdad que, digo, o sea, yo me siento una persona privilegiada, tuve un montón de oportunidades, pero yo necesito trabajar para sobrevivir, o sea, no es que puedo no trabajar si quiero todavía, y no tengo esa libertad financiera. Todavía no, en algún momento espero tener libertad financiera, pero la mayoría de las personas necesitan trabajar. Entonces decís, necesito trabajar, pero a la vez quiero tener, o sea, y aunque vendo mi tiempo, que si lo pensás, vos vendés tu tiempo, vendés tiempo tuyo para que alguien te diga qué hacer con ese tiempo, lo cual duele cuando lo pensás un poquito, decís, che, esto duele. Pero decís, bueno, pará, te vendo mi tiempo, pero de alguna manera quiero decidir más yo cómo uso ese tiempo. Yo te voy a dar lo que vos querés, pero déjame a mí tener control sobre cómo se hace eso que vos querés que haga. Y creo que esa búsqueda es la que tenemos. El freelancer es una de las expresiones más fuertes de eso, o el ser emprendedor, o el ser independiente, ¿no? Vos sos mi cliente. O sea, vos me pagaste para algo, pero yo manejo mis tiempos, manejo el día, manejo mis horarios. Vamos más por resultado, por objetivos, ¿no? Exacto. ¿Dónde estoy a las 3 de la tarde? A vos no te importa. A vos te importa el resultado en el deadline y el cumplimiento del cronograma de trabajo. Esa búsqueda de autonomía es lo que las personas y las nuevas generaciones, desde millennials a generación Z, traemos más fuerte. Entonces, eso está. Y del otro lado, también las empresas empezaron a buscar esa flexibilidad de no tener tantos empleados, empezar a manejarse más con lo que llamamos el gig work. Entonces, de repente tengo una flexibilidad de crecer y bajar la cantidad de personas que contrato, porque además hay más personas disponibles para hacer ese tipo de trabajo, ¿no? Entonces, que después podés hablar de precarización laboral y de cómo tratás y cómo equilibrás la balanza para la gente que tiene derechos laborales por estar en relación de dependencia y quien no, ¿no? Pero esa es por ahí la parte que hay que dejarla para otra charla. Pero es inevitable. Y después que empieza, o sea, esta revolución que vivimos de los últimos 2 años con la inteligencia artificial, y que a mí me pasó en lo personal que cuando tuvimos la revolución de la primera la internet, después tuvimos redes sociales y... O sea, primero internet, después la segunda ola así que rompió es redes sociales. Redes sociales y el iPhone. Y el iPhone más o menos al mismo tiempo, un año y medio antes las redes sociales y el iPhone, que cambió todo. Y ahí, alguien que está en tecnología, como que sentís algo en la panza y decís, che, esto va a cambiar todo. A mí no me pasó que con Web3 y cripto y demás me pasara eso, como que no lo sentí como un cambio tecnológico rotundo. Con inteligencia artificial creo que sí. O sea, creo que sí. Te puede gustar, no te puede gustar, puedes creer que es ético, no ético, cómo se recopiló esa data y se usó o se está usando, pero cuando lo usás decís, che, esto no existía, es impresionante. Entonces, acá hay algo que va a cambiar. Cómo trabajamos, cómo vivimos, cómo hacemos las cosas. Y ya lo está haciendo, ¿no? O sea, yo lo uso todos los días, o sea, te diría gran parte de mi día, y creo que si alguien no lo está usando, debería usarlo. Ahora, el miedo a ¿me va a sacar el trabajo? Puede pasar. O sea, no sabemos. Eso es lo que tiene. No sabemos si esta tecnología va a seguir avanzando rápido, si se va a frenar por unos años. Si... Entonces creo que por lo pronto diría, manténganse al día, aprovechemos que no está avanzando tan rápido como parecía el primer año. Pongámonos al día, veamos qué herramientas nuevas hay
Y sí creo que empieza a democratizar el acceso a la creatividad como nunca antes. O sea, hoy alguien puede aprender a programar solo en su casa. Alguien puede y usar inteligencia artificial para apoyarse a hacer mejor ese trabajo. Alguien puede mejorar sus resultados como abogado. Alguien puede crear arte e imágenes y video desde su casa. Alguien puede crear un videojuego desde su casa y usar arte creado con inteligencia artificial. Puedes crear voces, puedes crear personajes. Y eso, antes, alguien solo en su casa, necesitabas una cohorte de artistas. Y era carísimo. Claro, para crear un videojuego, por ejemplo. Lo democratiza también porque lo vuelve más accesible, ¿no? Y más gente va a poder crear cosas. Antes Totalmente. que esa gente no tenía plata para hacer eso. Ahora, de repente, vos podés hacerlo solo y podemos ver que va a haber artistas y personas y creadores y personas que van a crear cosas que no iban a poder existir si no fuera por esto. Entonces, yo creo que ese lado positivo es innegable. Después puedes decir, che, pero bueno, usaron imágenes de artistas para que aprenda. Sí, charlémoslo. Habría que pensar en eso, seguro. Pero del otro lado hay un beneficio espectacular. Está claro. Hay que prepararse entonces para la incertidumbre y capacitarse. Que nos encuentre el cambio estudiando, capacitándonos, buscando dónde quizás volvernos más profundos en algún tema. Contanos después, vino un momento donde este proyecto, tu hijo, Workana, cumplió un ciclo. O sea, cuando uno dice, bueno, empieza una startup, la compañía madura, empieza a facturar, empieza una internacionalización, empezamos a tener otros números, otros volúmenes, y Eli dice, muchas gracias por todo, hasta acá llegamos, ciclo cumplido. Contanos la salida de Workana, el tránsito hasta la llegada a No Pausa. Bueno, estuve 11 años, que era mucho más tiempo del que yo tal vez me imaginaba que iba a permanecer en Workana. Igual, desde el momento que empecé, mi idea era que, bueno, ver qué pasaba, si esta startup se moría, que era muy probable, como cualquier emprendimiento. 9 de cada 10 mueren o no. Entre 8 y 9 de cada 10, o sea, de cada 10 mueren. Entonces, era muy probable. Construimos algo que sobrevivió, que factura, que le gusta a la gente, ya eso es un montón. Durante muchos, o sea, siempre creció, entonces para nosotros eso es un orgullo, sigue creciendo, sé los resultados que los chicos están teniendo este año y va muy bien, y eso es hermoso, pero en mi caso, lo que me pasó es, bueno, 11 años construyendo, muchas idas y vueltas, ¿no? Buscando caminos, buscando hacerlo crecer más rápido, ¿no? Hay mucha presión también en los emprendimientos, de las startups, de velocidades de crecimiento que son muy aceleradas, y a veces eso te hace intentar cosas osadas que después, bueno, son equivocaciones y que a veces incluso impactan en gente, ¿no? En tu propio equipo. Entonces eso te va dejando algunas cicatrices. En mi caso, la última cicatriz grande fue que en 2021 empezamos un proceso que era de buscar capital para más inversión o una potencial venta. Ese proceso empezó, casi lo completamos. Entonces, en el comienzo de 2022, el Banco Central de Estados Unidos, la Fed, decide anunciar que ya notaban que la economía de Estados Unidos se estaba recuperando, y eso significa que la tasa de interés, que estaba muy baja durante la pandemia para que la economía reviva, iba a empezar a subir. Entonces, quienes disponían de dinero para hacer este tipo de inversiones se empiezan a retraer y sueltan la inversión que iban a hacer en nuestra compañía. Y eso significaba que Workana quedaba expuesta porque habíamos hecho un camino con ellos y habíamos dejado otras conversaciones de lado. La compañía estaba habíamos crecido un montón en cantidad de personas, tratando de crecer más rápido y demás, y perdíamos dinero todos los meses. Entonces había que tener charlas duras y decir, bueno, ahora hay que reestructurar la empresa para que se pueda sostener sola, porque claro, no iba a haber dinero. Esa inyección de capital con la cual ustedes ya casi que lo tenían descontado. Exactamente. Súper descontado. Faltaban 6 días para que se cerrara la operación, digamos. Después de casi 3 meses de trabajo. Hablame de resiliencia. No, sí. Y eso a los 10 años, ¿no? Ya era como decir, ya a los 10 años vas a estar tranquila. No, todavía no. Así que en ese momento fue como que me pasó un poco de tener que reestructurar otra vez la compañía, porque lo habíamos hecho una vez en 2014, que duele mucho porque no es que estás achicando el equipo porque hay un tema de performance, sino que decís, tengo que achicarlo porque contraté personas de más y ahora necesito que la empresa sobreviva, entonces tengo que hacer esta estructura más pequeña, y eso me duele. Entonces
yo ya también dije, bueno, ahora con este cambio en el mercado me voy a tener que dar 3 años para que Workana vuelva a estar saludable, para volver a crecer y ver si conseguíamos, no sé, o vender a alguien u otra cosa. Y cuando me proyecté 3 años más, para tal vez 3 años más, dije, no me veo. No me veo acá. Me parecía muy largo y yo ya quería hacer otra cosa. Yo había hecho en los años anteriores mi transición de género. Eso te cambia un poco porque, como hablábamos antes de empezar, con Sabri, empezás a soltar mandatos, empezás a actuar sobre tu deseo. Entonces yo ya decía, bueno, ahora me gustaría como hacer otra cosa, empezar desde otro lugar, pensar distinto una empresa, una startup, como lo haría diferente, ¿no? Un poco. Y creía que, todavía es posible, o sea, lo puedo hacer. Y bueno. Hay un montón de mujeres que te están escuchando y que en este momento les estás tocando lo más profundo de la fibra, diciendo, si ella sobrevivió a estar a punto de hacer la venta, el exit, que es por lo que trabajó 10 años, si pasó por todo lo que pasó, y acá está, y está hablando de esta manera inspiradora, abierta, de puntos de dolor, no desde un lugar exitista, no de un lugar desconectado, sino totalmente integrando esas historias de éxito y fracaso, porque al final pivoteamos entre eso constantemente. Totalmente. Primero te agradezco la absoluta autenticidad desde donde hablas, porque también le quita ese romanticismo al mundo emprendedor, ¿no? Como que es maravilloso, manejas tu agenda, te vas al gimnasio, nadie sabe dónde estás, ¿no? Como que todo está bien. Y vas a yoga y comes orgánico, ¿no? La gente tiene como esa fantasía y está todo esto también, ¿no? Las incertidumbres, las ventas, los due diligence, los mercados, un montón de cosas que no están bajo nuestro control. Está bajo nuestro control quizás la agenda de la semana, pero hay un montón de factores externos que nosotros no podemos controlar. Y cómo poder gestionar esas crisis, porque lo tuyo fue una crisis. De ahí te llevó a reestructurar y de ahí te llevó a tocar un punto de decir, hasta acá llegué. Y yo pienso desde este lado, y acá me pongo un poco en la silla de coach, digo, qué saludable poder encontrar nuestros límites. Qué saludable no ir por arriba de nuestros límites y de nuestras capacidades, que es algo que muchas veces el mundo emprendedor nos exige y nos lleva a que tenemos que poder con todo. Tenés que poder con la reestructuración, tenés que poder con que tu socio estratégico te diga que no quiere más o que ese inversor se vaya. Tenemos que poder con un montón de empleados porque son las familias que dependen de uno y hay una responsabilidad muy grande porque vos tenés el nombre y apellido. El número, yo creo que el número tiene relevancia cuando hay una historia atrás. Y cuando vos sos emprendedor, esa historia, vos caminás con esas historias abajo del brazo. Y pareciera que entonces toda eso es una causa tan grande y entre comillas a veces parece tan romántica y tan noble que uno se come el personaje del superhéroe, de la Mujer Maravilla en nuestros casos, donde entonces tengo que poder con todo. Y a veces incluso a costo de nuestros propios límites, de nuestra propia salud. Digo, qué saludable haber reconocido un punto, decir, yo llego hasta acá, este es mi límite. Contanos cómo fue ese proceso y cómo fue esa conversación con tu socio. Con Tomás. Sí, con Tomás. Estábamos, bueno, cuando pasó todo esto, tuvimos un periodo bastante escabroso donde teníamos Escabroso. Escabroso. Se viene el trencito ese, porque la casa del terror en la que uno entra y va apareciendo fantasma, Drácula, Frankenstein, y uno está ahí como, bueno, así estaba el mood adentro de Workana. Te dicen que es una montaña rusa emprender. Es una montaña rusa que a veces te hundís y pasas por el trencito del terror y después tal vez salís. Tal vez. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Yo en ese momento decido que, bueno, me parece que me quiero ir, pero la empresa era un quilombo. Entonces, ahí digo, bueno, hasta que no se ordene, hasta que no deje de perder plata, hasta que esté todo bien, me quedo. Y eso fue un año. Desde un año y un par de meses. O sea, violinista del Titanic. Dijiste, yo voy a quedarme tocando, o sea, si esto se va a hundir, o sea, yo quiero estar hasta que vea que esto más o menos el agua... Perdíamos un montón de plata por mes. Teníamos que reestructurar la empresa y dar la cara. Porque se fueron 27 personas el día que hicimos la reestructuración de casi 100. Y es un montón. Es un montón. Y golpea al equipo, además que a los otros que se quedan, los golpea. Golpea. La silla vacía, ¿no? Sí. Tenés que dar la seguridad. Que es esa reestructuración y ninguna más. O sea, que no va a haber otra. Esa es clave. la pregunta. Entonces, ¿cuándo termina
¿cuándo termina esa sangría? Por suerte, creo que esa reestructuración la hicimos muy bien. O sea, debería ser caso de estudio. La planeamos muy bien con el equipo de recursos humanos. Teníamos una persona ahí que es excelente. Entonces, Compañías reestructurándose, llámenla a Eli, por favor, para ojalá que pedirle no, pero un bueno. poco de información. Hay mucha compañía necesitando hacer unas reestructuraciones humanas. Sí. Eficientes, pero humanas. Bueno, que sea humana era clave y que sea la única. Entonces, con los chicos lo planeamos de esa forma, decir, bueno, de última ajustemos bien para que no tenga que haber más. Y entonces poder decirle al equipo, che, era esto y ya está. Y así fue. Y además empezamos a crecer de nuevo. En mi último año armé un equipo nuevo. Armé un negocio nuevo con parte de mi equipo que fue excelente. Hoy es un negocio bastante grande de Workana, o sea, súper contenta. Pero en mayo del año pasado le dije a mi socio, che, bueno, hasta que llegué. Y en unos meses me gustaría ya dejar. Y hace un año exactamente, bueno, más o menos, en noviembre del año pasado me fui de Workana y empecé el camino de salida. Y con mi socio bien, porque siempre hablamos de los dos lados, ¿no? Che, cuando alguien se quiera ir, cuando alguien necesite tomarse 3 meses de licencia, hablemos. Y entonces con la conversación con él, un poco se caía de madura. O sea, él sabía que yo estaba un poco en esa sintonía. Y cuando lo charlé con él, no se sorprendió. Entonces, estaba todo bien. Buenísimo. Y, Eli, contanos, ya estamos como llegando así como al momento actual. ¿Cómo parece menopausia? ¿Por qué el mundo de la menopausia? Para mí este es un tema súper relevante y me toca como muy de cerca. Yo acompaño muchísimas mujeres que la verdad están descubriendo que el mundo de la perimenopausia y de la menopausia es un mundo que por mucho tiempo para las mujeres fue un mundo tabú, ¿no? Del que no se hablaba. Es como una mujer que entra en menopausia parecía que era algo que se tenía que ocultar. Ni en tus propios círculos cercanos de amigos, de amigas, era un círculo de confianza donde ir a buscar información que te ayudara, ¿no? Y me parece que en los últimos años, sobre todo en el último año, hubo como un destape del tema, donde hay un montón de espacios, foros, bueno, mujeres, actrices famosas que están empezando a poner la cara, a poder decir, esto es lo que me está pasando a mí, así lo viví yo, sabiendo también que hay todavía como mucho juicio negativo respecto a esta etapa vital, que en algún momento, por cómo vienen las estadísticas, o sea, somos el 50% de la humanidad y todas, indefectiblemente, vamos a pasar. Vamos a llegar a la menopausia. No es algo que uno pueda hacer absolutamente nada. Ahora ya nos vas a contar un poco más. Digo, y tenemos tan poca información, ¿no? ¿Por qué el tema de la menopausia? Bueno, a mí me pasó que en este camino, cuando dejé Workana, empecé a hablar con mucha gente y me empecé a juntar con personas y empecé a ir a eventos, un poco también para ver cómo había cambiado también el mundo emprendedor, el mundo en el que yo me movía, la tecnología y demás, para entender dónde estaba parado yo y escuchar, entenderme a mí para ver qué quiero. y en ese camino me empiezo a dar cuenta, porque conocí a muchas emprendedoras mujeres que no me pasaba antes de mi transición, por ahí de entrar en ese mundo, y me empezaron a invitar, porque son lo más. Y noté que había diferencias entre el acceso al mundo emprendedor en cuanto a información, en cuanto a comunidad, intercambio de ideas, ayudarse entre ellas o entre emprendedores versus el mundo de los hombres. ¿Por qué? No porque las mujeres no quieran, sino porque el mundo emprendedor fue mucho más masculino durante tanto tiempo que ya construyó esas comunidades, esas ayudas, esos intercambios. Y de este lado no estaba tan construido. Y me pasó a sentir, o sea, esto está mal. O sea, lo primero que me pasó fue esto está mal. Hicimos un evento en agosto donde era para emprendedores y emprendedoras de entornos subrepresentados y se convirtió en un evento más sobre emprendedoras mujeres. Y ahí tuve un panel de emprendedoras que habló muy a calzón quitado, con mucha sinceridad, de cómo es emprender para ellas y lo que estaban viviendo.
Y yo ya estaba haciendo este camino mentalmente y dije, che, ok, si emprendo nuevo es con mujeres. O sea, quiero emprender con mujeres y un poco aprovechar que yo había vivido del otro lado y traía un montón como de como un espía que estuvo del otro lado y se vino y dijo, che, ahora sé cómo se hace. Y con toda la ventaja, bueno, por ahí que traes de emprender por segunda vez en este mundo, en el mundo de la tecnología, que es una ventaja bastante grande. Y, y yo estaba en búsqueda, ¿no? Analicé más de 20 ideas de negocio muy a fondo durante este último año. Casi emprendí varias veces, pero es muy difícil a veces coordinar que la idea esté buena, que Que los los equipos fundadores, se puedan claro, que los hacer. fundadores todos puedan, que Sí. todos quieran. Sí. Entonces fue como ir uniendo piezas y la verdad que fue muy difícil. Y en un momento conozco a Miriam, que es la CEO y cofundadora de No Pausa, junto a Milagros. Y la conozco a Miriam y como que hablo con ella y me cuenta lo que estaban haciendo desde hace años, porque empezó como una red de comunicación y luego asociación civil que se convirtió en startup. Empezaron a hablar del tema cuando nadie hablaba, cuando era muy tabú. Y le digo, che, esto es gigante. O sea, no puedo creer, lo que me pasó fue que me parecía muy grande este problema y que no había nadie haciendo una solución que lo esté resolviendo realmente. Las chicas estaban tratando de hacerlo claramente y que les estaba costando. Les estaba costando levantar fondos de inversores y demás. Entonces me enamoré del problema y además me pasó que yo encajaba muy bien con ellas, porque ellas, las dos son más de comunicación y demás, y habían construido todo esto muy a pulmón, y yo vengo de negocios y tecnología, entonces sumaba, entraba como muy bien a Eras ese la equipo. pata. Y me pareció un Y problema además tan dicen que grande. 3 es medio el magic number, ¿no? 3 Magic Number para destrabar, viste, las conversaciones y todo, entonces ellas estaban buscando a alguien, y a mí igual me llamaron para ser advisor, y yo le dije, che, me parece que quiero ser más que eso. Qué bueno. Y ahí se empezó a dar. Y bueno, y además, para colmo, menopausa es un problema que quiere ayudar a las mujeres y a todas las personas con útero. Entonces es como, tiene doble efecto, ¿no? No es solamente una startup de 3 founders mujeres, sino que también es una startup para mujeres. Entonces todo cerraba muy bien y bueno, nos fuimos conociendo y terminé entrando como late co-founder, como se dice en el mundo de la tecnología, para ayudar a ver si podemos hacer que esto crezca y ayudar a más de 44 millones de mujeres en América Latina. Increíble, increíble. Eli, última pregunta. Vos tenés una frase que es, se puede trabajar mejor, ¿no? La levantaron en Forbes, la levantaron en muchos medios, en prensa. ¿Qué es eso? ¿Qué es que se puede trabajar mejor? Bueno, yo soy muy, no sé si lo puedo decir, soy muy hincha pelota. Sí. Okay. Somos del mismo club. Y con eso, quiere decir, con esto que hablábamos al principio de la autonomía y control sobre el tiempo que tenemos en el trabajo, yo creo que el trabajo es parte integral de nuestra vida. No existe el trabajo de mi vida personal y mi vida laboral. Los sombreros, los detestables sombreros. Lo detesto. O sea, mi vida es también. una y yo soy Eli, que trabaja y tengo una familia y tengo 2 hijos y estoy casada y me gusta correr y lo que sea. Soy esa persona. Entonces, yo creo que no podemos aceptar que el trabajo sea un lugar donde la pasamos mal. Y yo creo que se normaliza mucho el que los trabajos sean lugares tóxicos, un poco por esto, ¿no? Porque te están pagando, a veces incluso con nuestro consentimiento, sentimos que tienen un poco de derecho a tratarnos mal porque alguien nos está pagando para estar ahí. Y lo terminamos aceptando. Y he recibido tantas historias de personas que dicen, tuve 8 años en un trabajo con una jefa tóxica que me maltrataba todos los días, y vos decís, 8 años, y bueno, un poco pasa en la vida, pasa en el trabajo, ¿no? O sea, pasa en los ámbitos de la vida personal, la pareja, pasa también en el trabajo, que normalizamos las relaciones tóxicas, y un poco lo que me pasa es, che, se puede buscar otro lugar distinto, podés encontrar lugares que no sean tóxicos, donde te traten bien, donde puedas crecer, donde puedas mejorar, donde puedas disfrutar estar en el trabajo. Sí, sigue siendo trabajo, hay días que no vas a querer ir, pero vas a tener que ir porque lo tenemos que hacer, pero si vos llegás a un lugar donde entendés lo que vos querés para tu trabajo, del trabajo en tu vida, y vas moviéndolo hacia ese lugar, que para eso están los coaches muchas veces, y convertís el trabajo en eso, de repente se integra a vos de una manera que no nos enseñaron eso. Nos enseñaron que íbamos a trabajar 8, 9, 10 horas por día
y que teníamos que viajar al trabajo y que teníamos que soportar un poco hacerte el piso de abajo, ¿viste? Y decís, che, no, podés trabajar, podés pasarla bien, podés disfrutar, sonreír, reírte, crecer, aprender, que te asciendan y no pasándola mal. O sea, yo he disfrutado mucho trabajando, e incluso, digo, cuando no era emprendedora, porque decía, pero vos sos jefa y emprendedora, entonces nadie te jode a vos. No. Cuando tuve jefes en Google aprendí eso. Yo tuve mucha suerte. En Google o en ese momento, era una buena escuela de management y los gerentes eran en general buenos, eran muy buenos. Y yo tuve suerte además, y dentro de Google mis gerentes fueron excelentes. Yo aprendí un montón de ellos y yo disfruté un montón trabajando ahí con ellos. Y dije, che, se puede trabajar así. Y además tuve ejemplos de gente que no era buena siendo jefa. Y dije, y aprendí mucho desde el lado de, che, yo no quiero eso. Yo no quiero eso para mis equipos. Yo creo que tenés que entender hasta dónde puedes pedirle a alguien, hasta dónde no. Y bueno, y eso es lo que para mí hace que, che, no normalicemos esto, se puede trabajar mejor. Me encanta. Eli, para terminar, ¿qué le puedes decir a un montón de mujeres que te están escuchando y que te gustaría que, no sé, que se lleven como mensaje final, ya sea desde tu experiencia como empresaria, como emprendedora, si tiene que ver con no pausa? ¿Qué le dirías? Creo que lo que viví en el último año y desde en mi tiempo corto, pudiendo ser yo mujer, es que no nos para nadie. Que lo que se viene en cuanto a lo que las mujeres están construyendo, en cuanto a todas las mujeres que conocí en este último año que están emprendiendo y poniendo todo, y además con menos recursos que los hombres en general, eso cambia las reglas del juego de acá en adelante. Y yo creo que en 10, 15 años, y un poco es mi misión personal, el mundo se va a ver distinto y va a estar lleno de una generación de mujeres que va a haber cambiado el mundo y que va a ser para bien. Así que donde quiera que estén, si quieren cambiar de trabajo, emprender o lo que sea, háganlo porque es ahora. Me encanta. Gracias. 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 Muchas gracias. Linda charla.